Hola, muy buenos días. Hoy se le viene a mostrar lo que es un recorrido por el Renacimiento, Revolución Científica, la ciencia moderna, hecho por Luis Fernando López Andino, para el profesor Reinaldo Molina. Hoy se viene a presentar lo que es el Renacimiento, Revolución Científica y la ciencia moderna. El Renacimiento. El Renacimiento fue una etapa de la historia que abarca desde el siglo XIV hasta la mitad del siglo XVI. Tuvo sus orígenes en Italia, ya que en esa región fue el epicentro del Imperio Romano. Para aquellas generaciones que habían sufrido los embates de la peste negra y el oscurantismo medieval, el pasado de Roma imperial se convirtió en un anhelo de restauración. Es por ello que el Renacimiento se aboca a renovar los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica, lo que incluye rescatar los documentos escritos en latín, griego y árabe y traducirlos a la lengua vulgar, así como los valores prácticos y temáticos de las artes. Los contenidos del Renacimiento serían la secularización de la sociedad, el antropocentrismo, el hombre múltiple y docto y el racionalismo. La secularización en la Edad Media había asignado por el poder eclesiástico, ya que no solo controlaba lo político, sino que la producción cultural. Con el Renacimiento, los sectores civiles comenzaron a competir con la Iglesia y ganaron influencia política, económica, cultural y artística. En este periodo alcanzaron un desarrollo más amplio. El antropocentrismo. Esta es una doctrina del pensamiento que situaba al hombre en el centro de la vida. Esta doctrina fue el discurso ideológico del Renacimiento y fue una respuesta para el teocentrismo del imperio medieval. El hombre múltiple y docto. El Renacimiento creó el ideal del hombre múltiple y docto, es decir, que un individuo que reuniera conocimientos sobre todas las disciplinas vigentes y entonces pudiera articularlas de forma coherente. Se trata del humanismo. El racionalismo. El humanismo y el antropocentrismo suponía como actitudes vitales la práctica de un pensamiento de tipo racional. La razón sería para los hombres del Renacimiento una herramienta para que el conocimiento les permitiera relevar al mundo que el oscurantismo medieval los mantenía ocultos. La revolución científica. La revolución científica nació en Europa a finales del Renacimiento. Fue fruto de las nuevas ideas en materia de física, astronomía, biología y química, y con ello el cambio en el paradigma filosófico, que produjo el movimiento social e intelectual conocido como Ilustración. Aquí uno de los protagonistas de la revolución científica más importante. Tenemos a Copérnico, que era jurista, matemático, físico y clérigo, católico político. Dedicó su vida a la astronomía y a reformular la teoría del sistema solar. Galileo Galilei era astrónomo, físico, músico, matemático e ingeniero. Se dedicó a la arte y a la ciencia y formuló lo que era el sistema copérnico y es un padre de la física. Isaac Newton fue físico, teólogo, filosófico, alquimista, inventor y matemático inglés. Autor de la física moderna y el creador de las leyes de la termodinámica. Las aportaciones fue 1. El modelo heliconcéntrico del sistema solar. 2. El apoyo de atomismo por encima de las teorías aristotélicas de la materia. 3. Avances en la anatomía humana y descarte de la teoría de Galeno. 4. La separación de la química de la alquimia. 5. El desarrollo de la óptica. Y 6. Los primeros experimentos con la electricidad. La ciencia moderna. Se entiende por ciencia moderna a la manera de concebir el mundo y el saber científico que sirve para describir que se construyó en Occidente durante los siglos XVI y XVII, en lo que comúnmente se denomina como la revolución científica del Renacimiento. La ciencia moderna está regida por principios fundamentales, cuya aparición y demostración significó una potente renovación en los campos de la química,
física, astronomía, biología y anatomía humana, bajo la idea de que todos los fenómenos de la realidad responden a una formulación teórica comprensible. El método científico, que una de las características que una de las características de la ciencia moderna, que postulada formalmente por René Descartes en el siglo XVII, surge el método propio de las ciencias, como una forma de investigación que separa el saber científico de la tradición, la autoridad y la fe, permitiéndole una relación directa y propia con sus objetos de interés, en lugar de los razonamientos históricos previos. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado.